Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué en Chile se come tan poco pescado si tenemos tanta costa en comparación a otros países? ¿Cómo puede ser que la pesca sea sustentable y no contaminante? ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Cuánto creen ustedes que sería lo justo en cuanto a la pesca artesanal versus la pesca industrial? ¿Cuánto espacio para cada uno? 2 kilos de pescado, sopita de almeja. ¿Cómo generar, cómo hacer que estos temas de la pesca, de las cuotas que tienen los industriales y las cuotas que tienen los artesanales, sea algo limpio? La vigente Ley de Pesca y Acuicultura que rige en el país desde el año 2012 tiene un polémico acápite relacionado con la distribución, ¿no es cierto?, las cuotas entre la pesca artesanal y la pesca industrial, que significó incluso la actuación de la justicia, que condenó por cohecho y por soborno tanto a parlamentarios como a miembros de la industria pesquera. Hoy, por esa especie de ilegitimidad de origen, se discute una nueva ley de pesca. Pero, ¿qué complejidades implica el ecosistema pesquero, la pesquería? ¿Cuál es la relación que puede tener también el impacto que genera una buena o una mala ley, por ejemplo, con el resto de los chilenos y chilenas que no estamos directamente involucrados con la industria pesquera? ¿A qué hay que ponerle ojo en la discusión que se lleva actualmente en el Parlamento? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Sobre los desafíos de la pesca en Chile y sus regulaciones conversamos en este capítulo junto a Ezequiel González, ingeniero pesquero, magíster en Economía de Recursos Naturales, académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También estará con nosotros Stefan Gelsich, académico de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, doctor en Ciencias y director del Instituto Milenio de Socioecología Costera. Y estará con nosotros también Carlos Montenegro, doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo y jefe de la División de Investigación Pesquera del IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero de Chile. Esto es Hablemos de Chile. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre por sintonizarnos. Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano del 13C y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de la pesca, a propósito, por supuesto, de la contingencia y de la discusión en torno a la ley de pesca. Y nos acompañan Ezequiel González, Estefan y Carlos, como ya además los habíamos presentado también más formalmente hace un rato en este programa. Y Carlos, voy a partir contigo porque tú, a raíz también de tu vinculación con el IFOP, ¿no es cierto?, con el Instituto de Fomento Pesquero de Chile, ¿nos puedes decir primero, a grandes rasgos, qué importancia tiene la pesca para el país? Ya, perfecto. Es una muy buena pregunta porque Chile tiene varios sectores productivos y la pesca no es el sector productivo más importante, pero efectivamente si uno quiere, digamos, dimensionar la importancia de la pesca en Chile, uno puede pensar en dos variables. Una es la generación de riqueza o cuánto aporta al Producto Interno Bruto, por ejemplo, y lo otro es la cantidad de empleo que genera. En esta segunda línea, la cantidad de empleo directo e indirecto que genera la pesca en Chile es bastante importante, ¿verdad? Es una actividad económica que debe estar dentro de las 5 más importantes en Chile. Por estas dos variables, por la generación de riqueza y también por la generación de empleos directos e indirectos, que es enorme. Perfecto. Y Estefan, ¿qué actores se ven envueltos, involucrados cuando se discute, cuando se conversa sobre la pesca, considerando además que tú como doctora además en Ciencias Biológicas quizás quieres sumarle algo respecto a la importancia de la pesca, ¿no es cierto? Sí. Me parece importante a mí destacar también el valor cultural que tiene la pesca. O sea, hay un valor importante. En Chile la pesca es fundamental para las comunidades costeras. En Chile tenemos pescadores artesanales, pescadores industriales, acuicultores. La industria en torno al océano y la producción de alimentos del océano es grande, es compleja, pero también tiene todos estos factores culturales atrás, factores tradicionales. Tenemos formas en que la gente apoya organizarse para pescar, tenemos mujeres asociadas a la pesca artesanal, tenemos
caletas organizadas, gente que ha podido organizarse para gestionar la pesca de forma sostenible. Entonces tiene hartos componentes sociales, económicos y también, por supuesto, componentes biológicos y alimentarios. Sí, te quería preguntar un poquito más sobre los culturales y si el resto quiere aportar algo también, porque preguntaba a alguien por qué comemos tan poco pescado. Y más adelante vamos a hablar también de la relación con los consumidores más allá de las industrias pesqueras y de la pesca artesanal. Pero también tenemos asociado como a la cultura alimentaria chilena lo que pasa un poquito más en la zona central, ¿no es cierto? Y los asados quizás, pero ¿dónde se produce esa actividad cultural tan rica en torno a la pesca? Mira, yo creo que a lo largo de toda nuestra costa, hay algunos profesores que han dicho que Chile en general le da la espalda al océano. Claro, si uno vive en los valles centrales, tiende, ¿no es cierto?, a que eso sea realidad. Pero si uno va a la costa, va a ciudades costeras, va a caletas costeras, la gente en general vive mirando el océano. Nosotros tenemos una cultura oceánica importante. Hace poquito nosotros hicimos un estudio, entrevistamos como a 2.000 personas a lo largo de todo Chile, tanto costeros como no, en torno a qué comen en términos de productos del mar. Y es bien interesante porque, claro, en los valles centrales hay cierta homogenización hacia, qué sé yo, la reineta, la merluza, el chorito. Pero cuando estás en las zonas más costeras, surge esta diversidad, este reconocimiento de las algas como una fuente alimentaria importante, de los distintos mariscos, de las distintas especies de peces que tenemos. Tenemos una gran riqueza, tenemos que también empezar a creerle, ¿no es cierto?, a toda esa diversidad cultural y biológica que tenemos en la costa, en los valles. Y también. tenemos peces que se comen o que se consumen y que son específicos de una zona en particular y que se conocen mucho en esa zona, Ezequiel. Yo comparto lo que dice Stefan. Ahora, la observación que hizo la persona que dijo que aquí en Chile se come poco, y eso tiene que ver con que nosotros, si bien es real lo que dice Stefan, nuestra cultura siempre ha sido muy centralizada, siempre hemos dependido de la zona centro, siempre hemos dependido de quiénes son los que mandan en la economía y tradicionalmente primero fue la agricultura y después pues, empezamos a tener otras actividades económicas. Y eso hace que efectivamente nosotros seamos más que una cultura que quiere comer carne, quiere comer otras cosas y poco de productos del mar. Poco mirando hacia el océano. Hacia el océano. Ahora, uno de los factores importantes que impide eso es la dificultad para obtener buenos productos también. Es el cómo fluyen la materia prima, los productos a los centros de comercialización y los precios a los que llegan. Claro. ¿Ya? Entonces, también eso hay que tenerlo en consideración, porque para las personas no es tan fácil llegar y decir, oye, yo quiero comer pescado, quiero comer esto, porque no lo conocen mucho cómo se cocina, cómo se utiliza. Oye, Ezequiel, una pregunta, ¿y cuánto de eso tiene que ver con la regulación en torno a la pesca? No sé si tiene que ver con la regulación de la pesca en sí, más tiene que ver con los programas de fomento al consumo de los productos del mar. ¿Ya? Ha habido varios intentos, ¿ya? De hecho, creo que ha habido un crecimiento. Hay creo que cifras que estábamos hace, no sé, 20 años atrás en 7%, 7 kilos por persona al año, disculpen, no en porcentaje. Y se supone que hoy día vamos como en 14 y tanto. 15, por ahí. Sí, por ahí. Que si nos comparamos con otros países, qué sé yo, los japoneses, los coreanos, son como 70, 80, 90 kilos de pescado al año. Pero no deja de ser irónico. Claro. Que cuando tú veías a nivel global, ¿no es cierto?, a medida que los distintos países se van desarrollando, va aumentando su Producto Interno Bruto, se consumen más productos acuáticos, a productos del mar. Pero también es una cuestión cultural. Pero en Chile tenemos una tendencia un poquitito distinta. La tasa de crecimiento no es tal. Entonces, si tú veis los datos, nosotros en estos últimos años comemos más pollo, comemos más cerdo, pero la tasa de incremento de proteínas que vienen de productos acuáticos, peces, mariscos, etcétera, no tiene esa misma tasa. Y creo que ahí hay algo también que uno pudiese tratar de fomentar en términos de política pública para Y lo otro mejorar. es cómo se comercializa, la calidad del producto que se comercializa. No hablemos de los supermercados, hablemos de las ferias libres, de los mercados, otras cosas.
a veces deja mucho que desear y eso Ya. también influye. Vamos a hablar más adelante de todos los impactos que tiene efectivamente la discusión en torno a la regulación de la pesca en Chile, no solamente en el consumo, quizás también en el uso de las costas, para que hablar de los pueblos originarios nomás, y sus zonas protegidas. Pero ya que yo comentaba que esta discusión también la tenemos en torno a la discusión que hay sobre la ley de pesca, ¿por qué hay que regular? ¿Por qué es necesario pensar la ley de pesca? Ya, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siendo una actividad económica con todas las características que ya hemos conversado, ¿cierto? Que genera riqueza, que hace explotación de recursos naturales, que tiene aspectos culturales, tiene que existir una gobernanza. Es decir, tienen que haber reglas del juego para que todo esto funcione bien, para que finalmente podamos tener una pesca, en el caso particular del proyecto de ley de pesca que actualmente está en discusión, que deja fuera la acuicultura, porque la idea es que haya dos proyectos distintos. Ahora, la ley que tenemos hoy día en vigencia se llama Ley de Pesca y Acuicultura. Ya. El proyecto de ley que hoy día está en discusión va a regular solamente la pesca. Perdón, ¿podría explicarnos bien la diferencia? Disculpa, puedo decir antes de... Sí, disculpa sí. que te interrumpa. Eso surge porque los peces, las algas, lo que sea, son recursos de uso común. Y por lo tanto, no es lo mismo que yo tenga una parcela y yo tengo mi parcela delimitada y está muy claro quién es el propietario de la parcela, lo que Claro. yo produzco allí. Como son recursos de uso común, en principio cualquiera podía llegar a utilizarlo y se produce esta competencia, ¿no es cierto?, por el uso que termina sobreexplotando los recursos y termina perdiendo los beneficios netos de lo que significa usar esos recursos. Perdón, por eso pero que ¿y se eso de necesita sea- regularlo. Y eso que sea de uso común es porque en la práctica los peces se moverían o porque hay una decisión de Estado decir que es de uso común. No, porque por la dinámica propia de los stocks de los peces. Claro, de, la, ¿No es de cierto? cómo se movilizan. De hecho, si tú miras los problemas fronterizos que tenemos en el sector pesquero, por ejemplo, que son bien importantes, es porque en la zona norte las anchovetas y la sardina española no les interesa la frontera es una cosa de las personas. Perfecto, ya. ¿Sí, sí? Ahora volvemos y lo que te estaba preguntando, Carlos, sobre los tecnicismos para que veamos bien la diferencia. ¿Por qué deja fuera la acuicultura? ¿Qué se refiere con acuicultura? ¿Qué es lo que va a quedar fuera de este proyecto de ley que se discute actualmente? Todo lo que sea el cultivo, ya sea de especie hidrobiológica, puede ser peces, moluscos y otros, ya sean en cuerpos de agua en tierra, lagos, lagunas o que estén en el mar, eso es lo que se define como la actividad acuícola o acuicultura. Entonces, la ley que hoy día está en discusión no toca eso y, en mi opinión, creo que de alguna manera fue bueno separarlo, porque si bien es cierto, había debate respecto de esto, porque todos decían, oye, pues al final es mejor tener una ley unificada. Como un sistema. Claro, porque finalmente es un sistema socioecológico. Lo que si uno mira todo esto de arriba, tú te encuentras con un conjunto de servicios ecosistémicos donde, por un lado, tú tienes la acuicultura, tienes la pesca y otras actividades asociadas. Pero desde mi perspectiva, cuando uno quiere ordenar algo, quiere regularlo, quiere manejarlo, desde mi perspectiva me parece que es mejor separarlo, porque uno puede hacer un articulado que vaya directamente a cumplir con un conjunto de principios que establece este proyecto de ley. Y que luego pueden irradiarse. Claro. Y a propósito de la discusión que hay sobre la ley de pesca, para aclarar un poco el panorama más allá de las polémicas, ¿no es cierto? Perfecto. Y yo les decía que más allá de la ilegitimidad de origen, podríamos decirlo, de la ley actual, ¿no es cierto?, por todos los temas que estuvieron en la justicia y que tienen que ver con el cohecho, concretamente, la ley vigente, ¿qué aspectos no considera, por ejemplo, o están mal planteados que a tu juicio merecen reformarse? A ver, indudablemente que uno de los aspectos tiene que ver con los derechos y uso y los fraccionamientos, pero lo quiero dejar de lado porque creo que hay otro aspecto que también es relevante desde la perspectiva de la ley y tiene que ver esto con el enfoque ecosistémico. ¿Perdón? El enfoque ecosistémico, que la Perfecto. ley declara que es necesario que se haga la gestión pensando y aplicando el enfoque ecosistémico, ¿no es cierto?, además del principio precautorio, pero en la práctica el enfoque ecosistémico como hoy día se aplica en la gestión está basado casi únicamente en torno a los aspectos biológicos pesqueros, en torno a mirar el recurso en sí, ¿ya?, y olvidándose de la dimensión
humana, olvidándose de los impactos económicos, los impactos sociales. ¿Podrías darnos Entonces, un ejemplo para poder entender mejor? Hoy día los comités científicos y los comités de manejo funcionamos en términos de que lo que se requiere determinar es una cuota de pesca, es decir, cuánto le podemos sacar al stock del recurso sin dañar la capacidad reproductiva de ese stock de recursos. Y la ley nos dice que tenemos que tratar de llegar al máximo rendimiento sostenido, que es decir, cuánto es lo máximo que le podemos sacar a un recurso sin... Las famosas cuotas. Las famosas cuotas, ¿cierto? Sin dañar esa capacidad del stock. ¿Y eso qué deja de lado? Ahora, lo que deja de lado son... ¿Qué significa eso? Para generar eso, significa que yo tengo que tener una gestión que permita, por ejemplo, limitar inicialmente los esfuerzos de pesca. Y limitar los esfuerzos de pesca, o sea, la actividad pesquera significa disminuir la cantidad de embarcaciones operando, de la cantidad de pescadores, los empleos, que obviamente tiene un costo social, ¿ya? Y por lo tanto, como eso ocurre, hay muchos desincentivos a cumplir con la norma. Perfecto. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviésemos la capacidad de incorporar los aspectos económicos y sociales, partiendo por ahí, después nos podemos preocupar de los aspectos ecosistémicos y otras cosas más que están en el fuego ecosistémico, podríamos generar mejor información para tomar decisiones. Las personas, nosotros respondemos en función de, como dicen los pescadores, de parar la olla al final del mes o al final del día. ¿Te refieres mejores decisiones por parte de la industria pesquera, por parte de la pesca por parte artesanal? de todos los interesados, de todos los stakeholders, ¿ya? Perfecto. Entonces, no solo es labor ¿Pero por qué del la industria Estado. pesquera, por ejemplo? Porque la palabra o la idea, no hay incentivos para cumplir con la norma, es una frase que hemos escuchado la semana pasada a propósito de los costes de luz. En el fondo significa pero ¿por que qué a rompemos la la industria pesquera le podría generar otra mirada, incentivos para cumplir las normas? Si es que se consideran esos otros factores que tú mencionas. Porque podríamos empezar a tener información de cómo van a evolucionar nuestro potencial de generar ingresos y rentabilidades, ¿ya? Perfecto, es como la mirada sostenible si que ha cambiado. Si nosotros logramos recuperar la productividad del recurso, podremos después en el tiempo pescar más, porque lo que tenemos hoy día, cuando Carlos mencionaba que la pesca es importante, en los años 90, 80 éramos como, si considero todo el proceso, era como el 4% del Producto Interno Bruto. Hoy día, si consideramos la acuicultura, somos como el 2 o menos del 2%. O sea, es exprimir un limón cuando los limones se están ya extinguiendo. ¿Te fijas? Entonces, perfecto. ¿cómo lo podemos hacer crecer y qué significa esto en términos económicos para la gente? Perfecto. Eso es relevante. Eso. Ahora, cuando tú dices la industria, yo interpreto que es todos, los pequeños y los grandes. Ya. No hablemos solo de los grandes, sino que los pequeños también son parte de este juego. Perfecto. Y hay pequeños y pequeños medianos. Sí, yo quería comentar algo respecto al tema de la actual ley de pesca y acuicultura, y tomando lo que dice el colega, yo lo que creo que hay es una suerte de incongruencia en la ley de pesca, porque por un lado dice que hay que utilizar el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico implica que tú tienes que no solamente preocuparte del recurso objetivo, por ejemplo, si la especie objetivo de una pesquería es el jurel, y si fuera la anchoveta, por ejemplo, el enfoque ecosistémico te obliga a que tú estudies todo lo que está asociado al jurel o a la anchoveta, ya sea especies que son predadores de estas especies target, o lo que son alimentos, y todo el sistema ecológico asociado a esto, y además la dimensión humana, todo lo que significa la generación de empleo. Ese es el enfoque ecosistémico. Entonces, por un lado está esta declaración en la ley de pesca, pero tal como decía el colega, finalmente en otro de los acápites se habla que los recursos pesqueros hay que llevarlos y explotarlos al máximo rendimiento sostenible. Claro. Entonces, es como hay una pero declaración. Dice sostenible. Sí, claro. Claro, pero lo que en el fondo es, ellos se preocupan en los comités científicos técnicos, tal como decía Ezequiel, uno de los resultados que a ellos les interesa, que es el más importante,
cuál va a ser la recomendación de la captura biológicamente aceptable para el próximo año de esa especie. Ya. Y las consideraciones ecosistémicas desaparecen. Perfecto. Entonces, hay una suerte de incongruencia en la ley que tenemos que corregir. Estefan, ¿cómo lo han hecho? ¿Quieres decir Quería, algo? Por favor? sí, un punto. Y es que la ley actual tiene muchas cosas buenas, también tiene estos aspectos negativos que hay que resolver, ¿no es cierto? Aspectos de equidad que tenemos que resolverlos, que deben ser prioritarios. Pero muchos de los problemas que tenemos en pesca no necesariamente es un problema con lo que dice la ley, ¿no es cierto? Es la implementación efectiva y legítima de la ley. Y desde esa perspectiva hay algunas cosas que por lo menos para mí son preocupantes, porque uno puede tener una ley que es un Cadillac, la mejor ley que podemos imaginarnos nunca. Pero si no tenemos los recursos, no tenemos las capacidades para ir implementando estas novedades en torno a la ley, nos vamos a ver en problemas. Y déjeme darle un ejemplo. Por favor. Nosotros, ya el año 2013, ¿no es cierto?, como país decidimos que íbamos a hacer algo que a mí me parece muy bueno, que es que va a haber más participación en la gestión de los recursos naturales, en los recursos pesqueros. Participación en la discusión. En la discusión, en cómo se llegan a acuerdos. Las Entonces comunidades. se crearon unas cosas que se llaman los comités de manejo, donde pueden participar pescadores artesanales, industriales, plantas de proceso, dependiendo de la pesquería. Pareciera algo muy positivo, y a mí me parece que es muy positivo. Pero si atrás de la elaboración de estos comités de manejo no tenemos las capacidades en términos de recursos humanos para mantener los comités andando, no tenemos los recursos financieros para juntar a la gente, ¿no es cierto?, terminamos con leyes que solo existen en el papel y se nos empiezan a caer. Entonces, me gustaría hacer énfasis que una cosa es la ley y tengamos la discusión legislativa importante, pero no se nos olvide estas capacidades. Hoy día la misma Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, tienen pocos funcionarios. Hoy día no podemos hacer leyes innovadoras, muy proactivas, sin considerar una base, ¿no es cierto?, en términos de capacidad. Y cuando digo capacidad y recursos, no es solo recursos monetarios, que sí son importantes. Formación de los funcionarios, formación de la gente que está atrás, hasta formación de los académicos que estamos quizás atrás. entre el pescador artesanal y el representante de la industria. Todo eso se necesitan estos espacios. Entonces, estamos avanzando, creo yo. Sería difícil, ¿no es cierto?, que alguien pensara que generando arenas participativas donde tratamos de llegar a acuerdos, tratamos de generar políticas públicas, medidas de gestión de esta forma, vamos a llegar a algo negativo. Pero tenemos que apoyar eso, tenemos que apoyar estos sistemas. Es súper importante lo que está diciendo Estefan, pero yo además le agregaría que se requieren recursos humanos y financieros, económicos, ¿no es cierto?, para la implementación de los planes de manejo que generan los comités de manejo. ¿Qué son los planes de manejo? Los planes de manejo es el instrumento de gestión. Se define ahí cómo se va a manejar la pesquería, cómo se va a gestionar. Se define que se va a trabajar con una cuota, se define que se va a trabajar... Perdón, pero ¿qué es lo que no sucede si no tenemos esos recursos? ¿Qué es lo que queda sucede? en papel. Las decisiones quedan en papel y no hay recursos ¿Y hoy día como para cuál es la implementarlo. realidad de la industria pesquera, de todos los actores involucrados? La realidad en términos de que seguimos haciendo más o menos lo que siempre hemos hecho, salvo que tenemos que cumplir con las normativas. Pero no se cumplen, ¿o sí se cumplen? En muchos casos no se cumplen, en otros casos sí se cumplen, ¿ya? Porque esto no es blanco y negro, no es que nadie cumpla. Hay muchos que cumplen. De hecho, si empezamos a hablar, qué sé yo, de los ¿cómo se dice?, los posicionadores satelitales, si empezamos a hablar de las cámaras a bordo, etcétera, etcétera, van a saltar los industriales y decir, nosotros cumplimos, y vamos a empezar a mirar a los artesanales y vamos a empezar a encontrar que ahí el cumplimiento es escaso. Ya. ¿Te fijas? Empezamos a hablar de pescas ilegales, ¿cómo se dice? No reportada. No, pesca ilegal más importante en Chile, la más emblemática, esa era la palabra que estaba buscando, la pesquería de la merluza común. ¿A dónde? En la 6ª región y en la 7ª región. ¿Y eso quién lo hace? Los pescadores artesanales. Entonces, te fijas que no es tan simple esto de decir no cumplo, no cumplo entonces. Y tampoco no quiere los decir buenos que son los pescadores artesanales, los malos son las pescas industriales. Y no quiere decir que los industriales tampoco tengan sus problemas. ¿Cuáles son los problemas de los industriales?
Bueno, como hemos visto, hay problemas de acusaciones de que se declara algunas pescas que no corresponden, hay subreportes de todas maneras, hay una serie de problemas de ese estilo. Sí. Ahora yo sí debo declarar algo, que yo creo que hay una, que yo conozco mejor ese sector, una pesca artesanal que sí, no sé si decir es muy buena, para usar tu palabra nomás, pero que en realidad si vemos los últimos También. 20 años, ¿no es cierto?, había un avance importante en reconocer la sostenibilidad, la conservación de los recursos como una bandera, ¿no es cierto?, de avance. Muchas de las cosas que están pasando en gestión pesquera dependen de voluntades. Voluntad de la pesca, yo conozco más el sector artesanal, de la pesca artesanal, voluntades de funcionarios que en el fondo tienen que volver a aprender muchas veces lo que ellos sabían para poder impulsar algunas de estas políticas públicas. Entonces, estamos como casi que entre todos avanzando. Y Carlos, tú me estabas contando algo ahora en comerciales. ¿Dónde habría que poner el ojo en la discusión para ti? ¿Qué es lo que hay que enfatizar? Más allá, insisto, de las polémicas que surgen, la discusión técnica misma. Perfecto. Sí, yo creo que, y de hecho está declarado en el proyecto de ley como uno de los principios fundamentales, que es la toma de decisiones basada en la ciencia, en la mejor evidencia científica. Cuando tú tomas decisiones basadas en la ciencia, es difícil que te equivoques. Obviamente que uno no lo conoce todo, pero si a uno esto le agrega el enfoque precautorio, es decir, cuando no hay información suficiente, la ciencia no logra estudiarlo todo, está este enfoque precautorio que la FAO ya hace varias décadas lo puso en la mesa y de hecho la actual ley de pesca también habla del enfoque precautorio, que básicamente se traduce en lo siguiente: ante la falta de conocimiento, la toma de decisiones tiene que ser precautoria. Es decir, yo en lugar de decir, mira, en realidad pesquen libremente, todo lo contrario. Si no tenemos información, deberíamos pescar en los niveles más bajos, por así decirlo. Entonces, para mí, la ciencia es fundamental, que la toma de decisiones y el manejo de una actividad tan importante, con impactos económicos, culturales, sociales, tiene que estar basado en el conocimiento científico de alta calidad. Claro, y ahí los comités de manejo entonces tienen que ser fuertes para que efectivamente puedan ir generando esa información permanentemente. Alguien preguntaba al inicio sobre el equilibrio entre la pesca artesanal y la pesca industrial. ¿Cómo lo han resuelto otros países, Estefan? Si tú pudieras decir los problemas complejos que involucran una ley de pesca, ¿no es cierto? Todos los sistemas que están involucrados. ¿Qué experiencias tú nos pudieras entregar que han sido positivas? Sí, hay varias experiencias positivas. Lo que pasa es que también distintos países tienen distintas realidades de pesca. Nosotros aquí en Chile tenemos que 100.000 pescadores artesanales. Entonces, algunas soluciones que se han usado en otros países para regular la pesca industrial, donde no existe todo ese componente importantísimo de la pesca artesanal, por supuesto que no se pueden llegar y copiar. O sea, tenemos que construir nuestras propias soluciones. Y ahí, bueno, agarro lo que dice Carlos, ¿no es cierto? Tenemos que construir nuestras propias plataformas de aprendizaje y tener también leyes de pesca que nos permitan cierta flexibilidad para ir probando algunas ideas de gestión. Un ejemplo que a veces uno no conoce, pero que pasa en Chile hoy día, ¿no es cierto? Desde el año 92, la pesca artesanal ha tratado de gestionar los recursos, los mariscos, los que viven en el fondo del mar, a través de una política pública que se llama las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos. A unos lados funciona mejor, en otros funcionará peor, pero hay una política pública que ha demostrado, ¿no es cierto?, que la pesca artesanal, cuando se les dan derechos de uso, no son propiedad privada, derechos de uso sobre distintos sectores, son capaces de organizarse, son capaces de mantener un uso sostenible. Lo que estamos viendo hoy día es que en esas mismas áreas también pueden haber beneficios en términos de conservación, de biodiversidad. Entonces ahí creamos, ¿no es cierto? A partir de Chile teníamos una estructura, teníamos caletas de pescadores a lo largo de toda la costa, tenemos un interés, en este caso no hay pesca industrial de estos recursos, solo artesanal, y estamos llegando a tratar de armar un sistema hecho en nuestro país, basado en nuestra ciencia, en nuestras capacidades. ¿Y hay algún ejemplo a nivel nacional de una buena convivencia entre el mundo industrial, la gran industria y el mundo pesquero artesanal?
Yo creo que, bueno, Ezequiel ahí puede saber más que yo, pero las pesquerías pelágicas, ¿no es cierto? Hay estas interacciones donde ¿Qué hay son las pesquerías pelágicas? las pesquerías de los peces pequeños que andan como en la parte de arriba del océano, la anchoveta, las sardinas. Si quieres, Ezequiel, pero solo para terminar, entonces... Yo lo voy a mirar como buena convivencia, es que básicamente, dado los derechos de pesca que se entregaron para esas pesquerías, la flota que principalmente este día está operando en esa pesquería en la centro-sur, ¿no es cierto?, es una flota artesanal. ¿Ya? Ahora ahí hay una simbiosis grande y no estamos hablando de los botecitos de 8 metros, 10 metros, estamos hablando de embarcaciones de 18 metros de eslora. Que siguen siendo pesca artesanal. Sigue siendo pesca artesanal. Pero vinculadas a la gran industria. Claro, vinculadas a la gran industria. Y muchos de los financiamientos para esa flota provino de la industria. De la gran industria. Entonces, ahí hay una relación. Yo creo que puede haber otras. No tiene por qué no ser esa la única. Dentro de este sistema de los planes de manejo, donde uno tiene, es impresionante lo que pasa cuando en realidad la gente se junta de una forma sistemática, organizada, ¿no es cierto?, con un proceso deliberativo atrás para tratar de innovar. Es que si no innovamos también en términos de gestión, no solo de lo que dice el artículo, sino que en términos de gestión de la pesca, vamos a quedar siempre cortos. Y creo que ahí hay un espacio, ¿no es cierto? Estos espacios donde compartimos distintos tipos de conocimiento. Se comparte el conocimiento académico, científico, el conocimiento de las ciencias sociales, el conocimiento tradicional de la pesca artesanal, el conocimiento de comunidades indígenas. Cuando podemos integrar esos tipos de conocimiento en algunas de estas arenas que estamos creando en Chile, y ahí hay oportunidad para que surjan estas sinergias. Y ahí la ley tiene que efectivamente promover esos espacios de flexibilidad y promover también esos espacios con recursos. Y lo otro del éxito que está diciendo de las áreas de manejo que estaba planteando Stefan tiene que ver que son derechos de uso que es para una organización de pescadores, pero es que porque está un territorio bien definido, bien delimitado, son pocas personas las que participan y que cuando son exitosas hace más fácil porque están mejor organizados entre ellos. Ezequiel, que es difícil y en las otras grandes pesquerías. La discusión actual legislativa, ¿qué podría ser preocupante o qué podría resultar en una ley que generara un problema? Yo creo que una ley que hiciese una asignación arbitraria del afroccionamiento, favoreciendo, por ejemplo, el sector artesanal porque es necesario favorecer al sector artesanal, solo por esa idea creo que sería una mala ley. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los derechos de uso te asignan, como muy bien dicen, no la propiedad, sino que te dicen, yo puedo tener la probabilidad, el derecho a pescar una cierta cantidad de este recurso. El punto es que cuando yo partí diciendo que los recursos son de uso común y la ley hoy día establece en uno de sus primeros acápites, algo que no lo decía hace muchos años atrás, que los recursos pesqueros, en general, todos son de la nación. Y como son de la nación, el Estado, a través del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Pesca, tiene la obligación de gestionarlo. Y de ahí viene todo el proceso de la ley. Por lo tanto, ¿de quiénes son los recursos? Son de todas las chilenas y los chilenos. Pero cuando se entregaron los derechos de pesca, se entregaron por historia, o por lo que yo fui capaz de demostrar que yo participaba en la pesquería. En el pasado. En el pasado, el año, no sé, a fines de los 90, los 2000, por ahí. Ya empezaba, porque no son los que hay hoy día, había otros derechos. Y se le entregó de forma gratuita, que es la discusión que tenía Andrés Gómez Lobo con alguien el otro día en una entrevista. ¿Y por qué no licitarlo? Porque resulta que el valor de lo que genera esa pesquería tiene que ir hacia todos, no solo a los que están ahí actuando directamente. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros que no somos los que pescamos o los que procesamos solo porque vamos a consumir un buen alimento? ¿O tenemos otros derechos si ese capital natural es de todo el país? Y esa es la pregunta que les hacía hace un rato, que es como, ¿qué a nosotros, los que no estamos directamente vinculados con la industria pesquera, ¿cómo nos favorece? Como consumidores, como usuarios de aguas contaminadas o limpias, ¿de qué manera nos puede impactar una ley? Sí, o sea, una mala ley nos puede impactar
mucho, ¿no es cierto? Nos puede impactar desde nuestra seguridad alimentaria Exacto. hasta la sobreexplotación, aspectos que tienen más que ver ya con cambios en nuestros sistemas ecológicos, pérdidas de hábitat completo. O sea, una mala ley puede tener consecuencias muy graves sobre el país. Pero una cosita que quería solo señalar, pero aquí tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una buena ley, una ley que es implementable, y yo creo que una ley que empieza a reconocer a las pesquerías, ¿no es cierto?, que siempre decimos pesquerías como que fuese un recurso que está ahí, que un recurso. Bueno, las pesquerías son parte de un sistema alimentario. Así es. Entonces yo creo que aquí tenemos una buena oportunidad de decir, ¿sabéis qué? Si empezamos a reconocer que nuestras pesquerías son parte de un sistema ¿Qué son las alimentario, pesquerías? la pesca, ¿no La- es cierto? ya, Es todo tipo parte de de un pesca. sistema de alimentos que nos involucran a todos nosotros, que somos consumidores, que involucran dimensiones de equidad que son importantes, que involucran dimensiones de justicia en términos a quién tiene acceso, quién no tiene acceso. ¿No es cierto? Creo que tenemos una oportunidad de empezar a entender esto como lo que es, ¿no es cierto? Que son recursos de todos y todas los chilenos. No, me estabas diciendo que en la ley no hay tampoco una definición de lo que es pesquería, pero tú querías agregar algo. En el sentido común que todos en general lo entendemos los que estamos en esto, la pesquería es una actividad humana que explota recursos hidrobiológicos, ¿verdad? Y puede ser de distinto tamaño, puede ser desde un pescador de subsistencia de muy pequeña escala hasta buques factoría, como los tenemos en el sur de Chile, donde esos barcos pescan, y no solo pescan, sino que procesan el pescado y lo sacan listo, congelado, y se exporta. Entonces, una pesquería es una actividad que hace el hombre para la extracción de recursos hidrobiológicos de algún cuerpo de agua. Tú estás hablando de principios como equidad y como justicia. Justicia. Porque ¿cómo se relacionan? Equidad, por ejemplo, aquí, justicia. Justicia, yo creo que la ley tiene que tener 3 componentes básicos en términos de justicia, que es justicia distributiva, que es cómo los beneficios, ¿no es cierto?, se distribuyen entre los distintos actores. Justicia en términos de representación, cómo los diferentes actores son representados. Y justicia en términos de los procedimientos, que son las formas, ¿no es cierto?, en que se toman las decisiones, etcétera, en el proceso legal. Entonces yo creo que con esos 3 pilares podemos avanzar hacia una ley de pesca que es un poquito más justa ¿Y equidad desde esta perspectiva. entre qué actores? Equidad ya tiene que ver con los distintos stakeholders, con los distintos actores que están. Tenéis pescas artesanales, pescas industriales. Dentro de los mismos sectores artesanal, tienes pescadores artesanales grandes, pescadores chicos, algueros, orilleros. Pero no nos olvidemos de los que estamos en la casa y que no También. participamos en la actividad. Por favor. Por eso en términos de justicia es Porque interesante. eso es súper importante, porque la equidad siempre se ha estado discutiendo en torno a quienes participan directamente. A las cuotas. A las cuotas y a todo lo que pasa con los que procesan después. Está todo eso involucrado. Pero ¿y todo el resto de los chilenos y los chilenos? No somos solo consumidores y compradores de No, pescado. no somos solo consumidores y compradores de pescado. Entonces, Somos ¿dónde parte está del eso? sistema alimentario. Claro, somos parte del sistema. Entonces, eso, cuando empezamos a hablar de las licencias y otras cosas más, es donde tenemos que empezar a mirar. O sea, ¿no es tiene que cierto? haber alguien De la que licitación, perdón, defienda no la licencia. nuestro mar y nuestro ecosistema. La exacto. última pregunta que voy a hacer en el programa tiene que ver con que si hay aspectos que están funcionando bien, si hay otros que tienen que mejorar, si hay lugares donde hay buena relación entre los distintos tamaños de la industria, ¿no es cierto?, pesca artesanal y todo. ¿Por qué hay tanta polémica detrás de la reformulación de las leyes, ya sea el 2012 cuando se discutió la ley de pesca actual y esta? ¿Por qué hay tantos intereses? ¿Dónde está aquello que genera esa tensión? Sí, la pregunta es muy importante porque en el fondo lo que tenemos acá son distintos intereses y algunos de estos intereses tienen sus trade-offs. Por así decirlo, esa palabra que se usa mucho del inglés, que básicamente si yo quiero simplemente maximizar la rentabilidad de mi industria, obviamente que yo siempre voy a querer tener cuotas crecientes o constantes y altas que me permitan que la actividad productiva y la generación de empleo y de divisas
me permita mantenerme en el negocio si yo fuera un capitalista que estoy poniendo todo mi capital para esa industria. Pero por otro lado, es muy importante la dimensión de la protección del medio ambiente. Y cuando digo medio ambiente, en amplio sentido de la palabra. El ecosistema. Es todo lo que los ecólogos le llaman la biocenosis y el biotopo. Pero esto, para decirlo más simple, es tenemos que preocuparnos de cómo dejamos, por así decirlo, la mesa, digamos, el fondo marino y todos los impactos que podemos tener en la física, en la química y la biología del mar, pero también de todas las otras especies que viven ahí. Y son las especies asociadas, y también tenemos aves marinas que están siempre interactuando con la actividad de pesca. Tenemos mamíferos marinos también, que también interactúan, tortugas marinas. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que ser capaces de balancear, y se puede. ¿Cómo? Con la ciencia, porque la ciencia permite decir, mira, tenemos todos estos actores, tenemos todas estas componentes, ¿cómo logramos que todo esto funcione y en el largo plazo tengamos una industria, digamos, que sea sostenible en el tiempo y las pesquerías que sean sustentables? Perfecto. Y entiendo además que si hay cosas que están funcionando, hay buenos actores en la pesca artesanal, en la pesca industrial, y hay algunos que... Ahí es importante lo de la ciencia que dice Carlos, en el sentido de que la ciencia obviamente tiene que generar conocimiento, ¿cierto? Pero también tiene que generar información. Información que tiene que ver con cómo nosotros conocemos si lo estamos haciendo bien o mal, ¿ya? Otro que ha hecho la ciencia es que nos ha entregado enfoques. Toda esta cosa que nosotros hablamos del enfoque sistémico, el desarrollo sostenible, eso ha partido de la ciencia, la investigación, de la academia, ¿no es cierto? Y que se ha ido adoptando en el mundo de a poco, pero se ha ido adoptando. Lo otro que yo creo que aporta mucho la ciencia es en términos de los desarrollos técnicos, tecnológicos, que aportan. Por ejemplo, hay estudios que se están haciendo respecto a cómo, si nosotros podemos recuperar praderas de macroalgas, cómo podemos proteger la zona costera, ¿ya? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas son las que la ciencia puede aportar. Se está terminando el programa, y lo último que me queda para preguntarte es, porque además ha estado en discusión también, es lo de las zonas protegidas, por ejemplo, en el sur, las zonas Cahuéscar y todo. ¿Qué importancia tiene también? Ay, perdón, que quería agarrarme de un tema. Me disculpo, pero que me quería agarrar de ese tema, porque tendemos, ¿no es cierto?, cuando decimos ciencia, a pensar en las ciencias naturales. Y yo sé que los que estamos aquí no lo hacemos, pero son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y hoy día voy a insistir con este tema, también los otros conocimientos que están ahí, los que hemos ido tratando hoy día de articular para avanzar en lo que es la gestión de pesquería. Porque la gestión de pesquería es difícil. O sea, si fuese fácil, es difícil en todo el mundo. Por eso hay harta discusión, porque, como dijo el profesor, es un recurso prácticamente, ¿no es cierto?, un común de libre acceso. Entonces, no hay propiedad privada ahí. Entonces, cuando uno, como sociedad, decide quién puede acceder, quién no, bueno, cómo se hacen esas asignaciones, genera conflictos, ¿no es cierto? Genera discusiones. Si además hubo cierta ilegalidad atrás de eso en algún minuto pasado, bueno, aún más, ¿no es cierto? Pero por eso es difícil. No es que no se haga nada, pero por eso siempre es delicado, ¿no es cierto?, cómo se va avanzando en términos de este tipo de política. Voy a tener que guardar la pregunta sobre las zonas protegidas para cuando hablemos de los océanos. Eso, en general, que es bien importante. Muchas gracias a Ezequiel, Estefan y a Carlos por esta conversación. Es mucho más complejo de lo que creíamos hablar de pesca y de las relaciones, pero estoy segura que aclararon bastante el panorama. Así que gracias, y estaremos atentos a lo que nos dicen respecto de la discusión técnica de la ley de pesca. Esperamos que les haya sido de utilidad también, como siempre, este programa Hablemos de Chile, que ustedes pueden volver a disfrutar en Spotify, por ejemplo, o en las plataformas digitales de MUC. Saludos a quienes nos ven por el canal 13C o por Tele 13 Vigo. Un abrazo, nos encontramos con otro tema en otro capítulo de Hablemos de Chile. Chao. Gracias. Muchas gracias.